la última noche de la fiesta. Esta noche es la última noche de la fiesta y va a haber tiempo para digerir la palabra, meditar sobre ella, rumiar y que venga a ser una realidad en nuestras vidas. En esta noche hay una carga en mi corazón que quiero dejar con ustedes y es mi oración que Dios cree en nosotros una conciencia de dónde estamos, lo que somos, lo que su gracia está logrando en nuestras vidas, cuál va a ser el final de esta trayectoria en que nos encontramos. Primeramente, vamos a estar hablando acerca del reino de los cielos, reino de Dios. Cuando un niño nace, el niño no tiene absolutamente ningún conocimiento ni conciencia de dónde está ni nada, ni siquiera sabe que está vivo. Tiene instintos y por esos instintos, cuando tiene hambre llora, cuando está mojado llora y cosas así. Pero yo creo que hemos venido un largo trayecto en nuestro crecimiento en Dios y es tiempo de un pancito más sólido. Hay algo muy importante que quiero enfatizar y es que Dios nos ha dotado a todos nosotros con el instinto de preservación propia. Es algo innato, demasiado alto, hermano. Es algo innato que Dios ha puesto en nosotros, el instinto de preservación propia. Cuando una hermana está cocinando y se quema la mano, inmediatamente lava, es el instinto de preservación. Sin embargo, hay veces que inconsciente o tal vez conscientemente usamos ese instinto de preservación propia para no acercarnos a Dios. Inconscientemente a veces lo hacemos. Si alguien le da una bofetada, pues la Biblia dice que le ponga la otra mejilla. Pero usted está bien arisco que no se acerque a esa persona o algo así. Pero vamos a entender que hay veces, consciente o inconscientemente, hemos usado y hemos tal vez hecho un ídolo del instinto de preservación propia para no acercarnos a Dios. Es mucho más fácil yo venir y llorar en los hombros del hermano Eugenio, hermano Domingo, cualquiera de los ancianos y dejarles saber mis cuitas, mis necesidades. Pero ir delante de Dios es como sentirse una cucaracha en la luz. No queremos acercarnos a Dios. Esto lo vemos muy patente cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Con mano fuerte, con brazo extendido, con milagros, portentos, toda clase de provisiones. Dios guardó y mantuvo su pueblo por 40 años. Cuando vino el tiempo, espiritualmente hablando, en que esa relación entre su pueblo y Dios se iba a consumar o debía ser consumada, espiritualmente un matrimonio, Dios los lleva al monte de Sión. Cuando están cerca del monte de Sión, Dios comienza a tronar. Hay voces, hay relámpagos, hay fuego, hay terremoto y el pueblo se atemorizó. ¿Cómo yo dije? Sí, ahí, gracias. El pueblo se atemorizó y echó hacia atrás. Y dijo, mira, hemos hecho una junta aquí en el sindicato y hemos elegido a Moisés para que nos represente. Tú hablas con Moisés y Moisés habla con nosotros, pero nosotros no queremos oír la voz de Dios para no morir, para no perder nuestra vida. Porque si usted camina con Dios, usted deja de ser como lo fue Enoch. Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó, lo transformó. Entonces vamos a entender que muchas veces
consciente o inconscientemente usamos este instinto de preservación propia para no acercarnos a Dios. En esta noche queremos, como les dije, hablar del reino de los cielos. Primeramente queremos establecer, estamos en Chachapoyas, Perú, ¿correcto? ¿Alguien está en otro lugar? Estamos en Chachapoyas, Perú, amén. Allá atrás, amén. Muy bien, muy bien. Vamos a ver espiritualmente dónde estamos en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, comenzando en el verso 31. Mateo capítulo 6, verso 31. Dice así la palabra del Señor: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor Jesús no nos está diciendo que no nos preocupemos. No nos está diciendo que vivamos en un letargo y seamos holgazanes y no seamos diligentes. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que no vivamos en afán, sino que confiemos en el Señor. Amén. Y nos hace una leve sugerencia. La leve sugerencia es buscar, si usted piensa, buscar el reino de Dios y su justicia primero, y todo será añadido. No, queridos hermanos, es un mandamiento del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Creo que fue la hermana Maribel que dijo: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Él hace aunque a sus enemigos estar en paz con Él. Querido hermano, no he visto que justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Vamos a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás será por añadidura. En este reino de Dios, el Señor Jesús nos dice que vengamos bajo la autoridad de Dios sobre todas las cosas, y Dios cuidará de nosotros. Dios trata con cada uno de nosotros de una manera diferente, colectivamente pero individualmente también. Por ejemplo, personalmente yo nunca le pido nada al Señor, porque tuve un encuentro con el Señor y me dijo que no lo hiciera. Fue de esta manera: yo estaba yendo a Tyler, Texas, a predicar. Era por la mañana, y al doblar una calle que se llamaba Monarch, el Señor me dijo: los niños siempre están pidiendo a los padres juguetes y sus necesidades. Me dijo claramente: el Padre sabe cuál es la necesidad de cada niño. Con eso me estaba diciendo a mí, tú no tienes que pedirme nada. Yo sé lo que tú necesitas. Por tanto, nunca me ha faltado nada, por la gracia del Señor. El perro estamos a... Sube, Carlos, sube. Sé que hay atrás. Pero si la Biblia dice: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No que vivamos en un letargo y seamos holgazanes, sino que no nos afanemos. Encomendemos nuestros caminos a Dios y Él nos guiará. En el capítulo 21 de Mateo, capítulo 21 de Mateo, comenzando en esta ocasión en el verso, creo que es 40, en el verso 42. Mateo 21, verso 42 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha
ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca ¿qué? Los frutos de él. Esta fue una advertencia, una drástica advertencia al pueblo de Israel. El Señor Jesús dice que si no producían los frutos del reino, el reino iba a ser quitado ¿de quién? De ellos. Ahora, ¿cree usted que eso también viene sobre nosotros si no producimos los frutos del reino? Note, Dios inclusive instituyó un orden religioso para su pueblo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? La tragedia de las tragedias fue que ellos trataron de establecer su propia justicia y no abrazar la justicia de Dios. Este fue su error. Y cuando vino el Señor de gloria, ¿qué hicieron? Lo crucificaron, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron porque ya tenían su propia justicia. Muy bien dice el Señor Jesús que si no producen los frutos del reino, el reino puede ser quitado. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora a Mateo capítulo 6, una vez más. Ahora comenzando en el verso 7. Mateo capítulo 6, verso 7. Dice de esta manera: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Queremos hacer una pequeña observación. No es la cantidad de palabras que usemos al orar, es en el espíritu que lo hagamos. Hay preciosos hermanos y hermanas que en su alma oran por 4 y 5 horas. Dios le bendiga, amén, amén. Pero la Biblia, ¿sabe lo que dice la Biblia? Ora que sin cesar. Cuando usted está fregando los trastes, esté alabando al Señor en su mente. Cuando usted esté haciendo cualquier cosa, esté alabando y glorificando al Señor en todo momento. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscar las cosas de arriba. Mantengamos nuestra mente ¿dónde? En lo celestial, en lo espiritual. Orad sin cesar. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensen que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Una pequeña observación, cuando le pidamos a Dios, vamos a entender cómo debemos de venir a Dios. Conozco un preciosísimo hermano. Estuvimos en la iglesia desde el 1968, hasta este día nos abrazamos fuertemente. Pero este precioso hermano, cuando ora, le dice a Dios lo que hacer, cuándo hacer y cómo hacer. No, Señor, Dios es un rey. Usted no viene delante del rey diciéndole qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Usted viene en humillación. He aquí el siervo del Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo según tu voluntad. Padre glorioso, usted derrama su corazón ante el Señor, pero no le diga lo que hacer ni cómo hacer. Cierto que muchas veces Dios, la Biblia dice que Dios guiña un ojo a nuestras ignorancia, pero cuando ya llegamos a un lugar de entender, vamos a ir delante de Dios con soberano respeto. Usted no va a la presidenta de Perú y le dice, mire, le da una lista de lo que debe hacer. No. Hay un protocolo, ¿verdad que sí? Hay un protocolo para acercarnos a Dios. La Biblia sí dice que debemos acercarnos, ¿cómo se dice? No solamente con reverencia, pero con osadía. Tenemos acceso a Dios, pero ¿cómo tenemos acceso a Dios? Es lo importante. ¿En qué espíritu venimos? Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre. Lleva a tu pueblo en las nubes.
reino, ¿correcto? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también que en la tierra. El Señor Jesús no nos está diciendo lo que oremos, sino en qué espíritu, en un modelo para orar. Primeramente reconociendo quién Dios es y dónde Dios está. Y pidiendo que se haga la voluntad de Dios, que venga su reino y se haga su voluntad, así en el cielo, así en la tierra, como es en el cielo. En el cielo, la voluntad de Dios se hace. Queridos hermanos, vamos a entender. El diablo no anda como chivos sin ley, en República Dominicana, haciendo lo que quiere. No. El diablo es extremadamente obediente a Dios. Lean el libro de Job. Fue Dios que le dijo: ven acá, déjame enseñarte a mi siervo. Y le dio permiso. El diablo es obediente a Dios. Y nosotros somos desobedientes. Entonces, hay un problema. Y es que la voluntad de Dios se hace en el cielo, pero Dios quiere que su voluntad se haga ¿dónde? Sobre la tierra. Y por eso nos tiene aquí, para que nosotros aprendamos. La voluntad de Dios se hace en el cielo. Muchos hermanos creen que el cambio de lugar va a cambiar lo que ellos son. No es así. Mire, hermano, permítame hacer un pequeño paréntesis. En Romanos capítulo 6 y verso 6. Romanos capítulo 6 y verso 6. Dice de esta manera, un solo verso. Romanos capítulo 6 y verso 6. ¿Sabe lo que dice en el libro de Lamentaciones? ¿Cómo es que dice? Por tu misericordia no hemos sido destruidos, porque son nuevas cada mañana, ¿correcto? Capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué propósito? Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros aún tenemos un cuerpo de pecado. Aún tenemos un hombre carnal dentro de nosotros, o una mujer carnal. Y ahora, estando en el reino de los cielos, Dios está tratando con ese problema. Su gracia ha sido abundante y es abundante, pero hay un tiempo predeterminado cuando Dios va a terminar la obra. Y cuando Dios cierre la puerta, ni el médico chino lo puede abrir. Hay un tiempo predeterminado que solo Dios conoce. Y nos está instando a que oigamos de su espíritu para que andemos apercibidos del tiempo en que estamos viviendo. Amén. Muy bien. Regresando a Mateo 6. Venga a tu reino. Es la voluntad del Padre, es la agenda del Padre, que su reino sea establecido sobre la tierra y que su voluntad sea hecha en la tierra, así como es que en el cielo. Entonces, el Señor Jesús nos insta a que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será que añadido. Vengamos bajo la autoridad de Dios. Comenzamos en Mateo capítulo 3 y versos 1 y 2. Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. Algo muy chistoso o jocoso es que usted no puede buscar un reino que no exista, ¿correcto? Pero si existe, vamos entonces a estar conscientes de este reino. Mateo capítulo 3, verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al estar yo leyendo esto, la Biblia no tiene palabras superfluas. Superfluas. Además, Dios inspiró por su espíritu todo lo que se iba a escribir aquí. ¿Dónde vino Juan el Bautista predicando? En el desierto de
Judea. Hablando espiritualmente, Judea o los judíos era a través de los cuales el Salvador iba a venir, ¿correcto? Judea es esa tribu que Dios escogió para traer salvación a través de ellos. Entonces, ¿dónde viene Juan el Bautista predicando? En el desierto de Judea. Esa era la condición del pueblo en aquel entonces. No significa que no tenían religión, no significa que no tenían un sacerdocio, sin embargo estaban en un desierto espiritual. Entonces dice que lo primero que Juan comienza a decir es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo me rasqué la cabeza y digo, pero bueno, esto, ¿por qué le dice al pueblo que se arrepientan cuando son el pueblo de Dios? Y supuestamente cada año el sacerdote, el sumo sacerdote, ofrece un sacrificio y por un año completo todos sus pecados son perdonados. ¿Por qué tiene que decirle que se arrepientan? Queridos hermanos, una nueva edad, un nuevo amanecer está comenzando y va a haber una transición y un pueblo tiene que prepararse. Capítulo 4, verso 17. El Señor Jesús hace eco y dice: y desde entonces, 4:17 en Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note que no hay ninguna fanfarroa, ninguna trompetas, si no hay cartelones, si no hay aviones con pancartas, no hay nada visible. Simplemente está predicando que en el desierto de Judea y está llamando al pueblo a un arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que el Señor Jesús dio bastante tiempo para hablar acerca del reino de los cielos. Hay también algo que queremos decir. La Biblia habla del reino de los cielos y el reino de Dios y se intercambian. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta: actualmente nosotros estamos en el reino de los cielos, pero en el reino de los cielos no es limpio. Aún hay pecado, aún hay toda clase de cosas en el reino de los cielos. Pero cuando al fin el Señor Jesús entregue este reino al Padre, va a ser el reino de Dios donde solo mora la justicia. Amén. Muy bien. Hechos capítulo 1, verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40 días, y hablándoles acerca de qué. O sea que la Biblia aquí nos está diciendo que por 40 días, digamos 14 horas al día, 600 horas, el Señor Jesús todo lo que le habló fue acerca del reino de Dios, ¿correcto? Bastante. Estamos en esta convención, ¿cuántas horas de predicación han oído? Pero figúrense, 600 horas hablándole solamente del reino de Dios. O sea que es muy importante que nosotros entendamos que lo próximo que Dios está haciendo sobre esta tierra es estableciendo su reino en plenitud. Y de este reino hay un segmento que va a heredar ese reino, significando que van a reinar y a gobernar con Cristo. El dominio estará sobre sus hombros. Muy bien. Ahora, ¿cuándo comenzó este reino? Vamos a establecerlo por las Escrituras. Según los teólogos, de Adán a Abraham hubo 2000 años. De Abraham a Cristo hubo 2000 años más, que son 4000. En el cuarto día apareció el sol, vino el sol de justicia, el Señor Jesús. Desde el Señor Jesús hasta ahora hay más o menos 2000 años, 6000 años
han pasado y hemos entrado en el séptimo día. Una vez más, dijimos al principio que el día en Dios comienza por la noche o por la tarde y termina ¿qué? En la mañana. Entonces estamos en la penumbra, estamos en el comienzo del séptimo día, y en el séptimo día Dios va a terminar la obra que hizo y va a descansar, porque va a tener un pueblo que va a tener el dominio sobre sus hombros y van a reinar y gobernar, expresando a toda la gloria de Dios en cuerpos glorificados. ¿Cuándo comenzó este reino? Vamos a Daniel capítulo 2, porque Dios lo profetizó y lo cumplió, o comenzó a manifestarnos cuando iba a traer este reino. Daniel capítulo 2, comencemos en el verso 21. Daniel 2:21 dice acerca de Dios: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, en el verso 34 tenemos que Daniel describe e interpreta un sueño que tuvo Nabucodonosor. En este sueño, Nabucodonosor vio los reinos de este mundo, de la tierra, desde el principio hasta el fin. Entonces, al tener el sueño se le olvidó, mandó a llamar a los sátrapas, a los magos, a los adivinos, y no tenían ni papa de lo que significaba nada de esto. Y mandó a matarlos a todos. Y Daniel oyó y apeló a uno de los ¿cómo se llaman? Eunucos, y llevaron a Daniel ante el rey. Y aquí tenemos en el verso 34, cuando Daniel está hablando con el rey, le dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano. Está diciendo que procedió de Dios. David se refiere a Dios como mi roca, ¿verdad? Es la roca. Entonces, una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Dónde hirió a la imagen? En los pies de barro de hierro y barro cocido, ¿correcto? Dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que sucedió, que hirió a la imagen, fue hecha que un gran monte. Cuando la Biblia habla de monte, habla de reino. O sea que fue hecha un gran reino que llenó ¿qué? Toda la tierra. Esta piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Dios levantó esta piedra. Entonces vamos a ver en cuáles días fueron. Esta piedra llena toda la tierra. Esta piedra se constituye en un gran monte. Verso 44 dice: y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para. Muy bien. Entonces, este es el reino de Dios. La piedra es el Señor Jesús. Y en los días del Imperio Romano, Dios comenzó o estableció la piedra angular. Veamos en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 dice de esta manera, versos 1 y 2: fue en este tiempo cuando el Dios del cielo introdujo la piedra angular, destruyó y desmenuzó todos los demás reinos, y esta piedra vino a ser un reino que permanece para toda la eternidad. ¿Qué sucede? Hoy en día hay muchos predicadores y hay muchos hermanos que están preocupados por un gobierno mundial. No va a haber un gobierno mundial. Han estado tratando por más de 200 años
más de 200 años y no han podido llegar a un acuerdo. Este reino nunca jamás será destruido. No significa que las Naciones Unidas y los gobiernos no van a tratar, pero queridos hermanos, son bestias y las bestias no pueden vivir juntas. No pueden vivir juntas, aunque sea a través de tratos y alianzas. Hay un reino que no será jamás destruido y este reino en estos últimos días va a venir a una culminación, a un cumplimiento y estaremos reinando y gobernando con Cristo. Amén. Estamos entonces en este reino. En el capítulo 2 de San Lucas, verso 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Está hablándonos durante el gobierno romano. En el capítulo 3 de San Lucas dice: en el año 14 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea o Iturea y de la provincia de Traconite y Licias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces notemos el trasfondo en que estamos tratando. En los días del imperio romano, el Señor Jesús nace, ¿correcto? Dios introduce la piedra que fue cortada de la roca. ¿Ven? Y esta piedra dice que crece y se hace un monte y llena que toda la tierra. Entonces, queridos hermanos, naturalmente estamos en Chachapoyas, Perú, pero espiritualmente estamos en el reino de los cielos. Estamos en el reino de los cielos. Vamos a probar. En Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. La carga en mi espíritu es hacerles a ustedes conocer, entender y recalcar que estamos en el reino de los cielos. ¿Okay? Colosenses capítulo 1, verso 12 dice: Colosenses capítulo 1, verso 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿dónde? ¿Trasladado dónde? ¿Trasladado dónde? ¿Qué ha hecho Dios? Cuando usted y yo nacimos de nuevo, Él nos arrancó del reino de las tinieblas y nos introdujo, nos plantó en el reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos nosotros espiritualmente hablando? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en el reino de los cielos, porque hemos nacido de nuevo. Dios nos arrancó de las tinieblas y estamos en el reino de su amado Hijo. Amén. Aquí es donde estamos. Ahora, este reino está ahora también dentro de nosotros. Amén. Lucas capítulo 17 y verso 20. Lucas 17, 20. Lucas capítulo 17 y verso 20 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ustedes no oirán que hay una pancartas y hay voces y hay todo. No viene con advertencia. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está ¿dónde? ¿Está dónde? ¿Está dónde? Entre nosotros. Cuando usted fue arrancado de las tinieblas y plantado en el reino de su amado Hijo,
una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo ADN fue plantado en usted. Y usted está en el reino y el reino está en usted. ¿Dónde estamos nosotros? En el reino de los cielos. Ahora, el Señor Jesús nos advierte, debemos dar que los frutos del reino, para que el reino no sea ¿qué? Quitado de nosotros. Estamos en el reino y el reino está ¿dónde? En nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? En el reino de los cielos. Cuando usted sale, usted lleva el reino de los cielos con usted. Donde quiere que usted va, el reino está allí. Amén. Si Dios crea esta conciencia en nosotros y nosotros comenzamos a andar teniendo esta conciencia que estamos en el reino y el reino está en nosotros, nuestro caminar va a ser diferente. Va a ser diferente, hermanos. Cuando Dios estableció a Israel en su tierra, Dios proveyó a Israel todo lo necesario para ellos producir el reino, los frutos del reino, pero ellos no lo produjeron. Cuando Dios nos salvó, Él puso en nosotros todos los ingredientes habidos y por haber, toda la provisión para nosotros producir los frutos del reino. Vamos a ver esto en Primera de Pedro o Segunda de Pedro, capítulo primero. Segunda de Pedro, capítulo primero, dice de esta manera. Segunda de Pedro, capítulo primero. Segunda de Pedro, capítulo primero, verso 3, dice: como algunas de las cosas, como todas las cosas que pertenecen a ¿qué? A la vida, solamente hay una fuente de vida, como se nos ha predicado ya. Solo hay una fuente de vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la naturaleza de Dios, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento acerca de aquel. O estoy leyendo en inglés. El conocimiento de aquel, cómo se nos ha recargado vez tras vez, tras vez, tras vez, una íntima relación con el Señor. Conocimiento de Él, no conocimiento acerca de Él. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser ¿qué? Participantes de ¿qué? De la naturaleza divina. Lo que está en el corazón de Dios es que usted tenga la misma naturaleza que Él tiene, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Se nos predicó y nos dice Pablo, el propósito de Dios no era llevar un solo hijo a la gloria, muchos hijos a la gloria. Y note qué gloria es la que Dios tiene para nosotros, no una gloria inferior a la del Señor Jesús. Miren lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 14. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 14. Dice: a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar un poquito menos que la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar ¿qué? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, la agenda y el deseo, el centro del corazón de Dios es que venga su reino
se ha establecido sobre esta tierra, y para esto nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y ha puesto ese reino dentro de nosotros, y dentro de nosotros ha puesto la vida del Señor Jesús, para que en su plenitud, según crezcamos y vengamos a la resurrección, tengamos la misma gloria que el Señor Jesús. Yo nunca seré, Él siempre tendrá la preeminencia, dice la Biblia. Por eso dice la Biblia que Él se le ha dado un nombre que es que sobre todo nombre. Yo nunca seré el Señor Jesús, pero tendré la misma naturaleza que el Señor Jesús. Yo tengo un hijo llamado Eliezer, igual que el hermano Eugenio y la hermana Maribel. Eliezer ya es más alto que yo, más fornido, más buen mozo, por supuesto. Pero ya Eliezer no depende de mí para nada, es un padre igual que yo, ya es un adulto. Cuando nosotros estemos en la resurrección, tendremos la misma naturaleza que Dios. Yo no seré Dios el Padre, pero tendré la misma naturaleza que el Padre. ¿Sí me doy a entender? Muy bien. Entonces, aquí es que estamos, queridos hermanos. Estamos en el reino está en nosotros. Ahora Dios espera que nosotros demos los frutos del reino. Usted notará que el Señor Jesús nunca definió qué era el reino. Siempre dijo, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como. Nunca describió con exactitud qué era el reino. Pero Pablo se atrevió a darnos una orejita para que veamos lo que es el reino. En Romanos capítulo 14, ¿o de qué consiste? ¿En qué consiste el reino? Romanos 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, nada natural, nada terrenal, sino que justicia, paz y gozo que en el Espíritu Santo. Está hablando de cualidades que espirituales. Por eso dijo el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Al nosotros estar en el reino de los cielos, leímos en Romanos 6:6 que hay un hombre de pecado, un hombre carnal en nosotros, ¿correcto? Ese hombre no puede permanecer en el reino de los cielos. ¿Qué está haciendo Dios? Está no solamente ordenándonos a llevar una cruz, pero nos está dando la gracia, el valor, todo lo que nosotros necesitemos para nosotros voluntariamente ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. A nosotros ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Note algo muy interesante. Hay preciosos hermanos, miles de vírgenes que confían en lo que hizo el Señor Jesús para ellas, y eso está perfectamente bien, pero están descuidando lo que se supone que ellas hagan para el Señor Jesús. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús me salvó, Él no mató al viejo hombre que vive en mí. No, eso es mi trabajo, caminando con Él, llevando mi cruz. ¿Sí me doy a entender? Él llevó su cruz, pero yo debo de llevar mi propia cruz. Queridos hermanos, estamos en el reino. El reino está en nosotros. Ahora a producir los frutos del reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay algo muy importante que debemos entender. El apóstol Pablo dice, carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es carne y sangre? Lo natural en nosotros. No puede heredar el reino de los cielos. Y por eso es que hay una transformación, como se nos ha dicho, una regeneración, una nueva creación que Dios está haciendo en nosotros. No lo está haciendo en el mundo allá afuera. Y hay un pequeño, una pequeña mala interpretación de muchos predicadores. Dios lo bendiga, yo no tengo problema con ellos, pero hay que rectificar algunas cosas. Muchos predicadores están predicando y presentando al Señor Jesús
como si el pobre Dios estuviese comiendo las uñas desesperado, que el diablo se está llevando a la gente. No, querido hermano, no. Dios es soberano, está sentado en su trono. Él dice, todas las almas son ¿qué? Mías. Yo estaba en tinieblas, Él me arrancó de las tinieblas. Usted puede estar bailando como el diablo y de allí Dios lo saca. Todas las almas son de Él. Él tiene un tiempo y una sazón en que hace todo conforme al propósito de su voluntad. Amén. Dios es soberano. Lo que Dios quiere que nosotros nos percatemos es que nosotros vengamos a ser colaboradores con Dios para que Él termine la obra que comenzó en nosotros. Y Él la va a terminar en un grupo de hombres y mujeres que en estos últimos días van a llegar a la plenitud de Cristo, van a llegar a la resurrección, van a llegar a estar en las primicias para reinar y gobernar con Cristo y ser la expresión máxima de Dios sobre esta tierra. Amén. Muy bien, hay algunas cositas que debemos entender acerca del reino, ahora que estamos en el reino. Y es que sí, en el reino aún hay pecado. Dios nos está rascando la cabeza, no, Él sabe, Él está tratando con nosotros. Dice que al fin de este siglo, Él va a sacar de su reino todos los que son de tropiezo o los que hacen iniquidad. Y yo puedo estar ahí si no me pongo las pilas. Creo que aquí se dice así, ¿no? Entonces, queridos hermanos, carne y sangre no puede que heredar el reino de los cielos. ¿Qué es, una vez más, el reino de los cielos? Como decíamos, hay veces que las palabras en inglés, en español, en francés, entonces, son demasiado escasas para describir verdades espirituales. Yo veo que el reino de los cielos es ese nivel espiritual al cual somos trasladados. ¿Okay? Y el reino de los cielos es también esa naturaleza de Cristo que es sembrada, implantada en nosotros. Eso es lo que yo veo. Pero note en el capítulo 5 de Mateo, versos 1, 2 y 3, algo muy importante que debemos entender acerca del reino de los cielos. Como dijimos, aún hay pecado, el reino de los cielos no es limpio, porque nosotros estamos allí, pero con esperanza, con esperanza. Mateo 5, verso 1 dice, Mateo 5, 1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados que los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto lo que me dice a mí, queridos hermanos, es que en el reino de los cielos no puede existir en mí un espíritu altivo, un espíritu de orgullo, sino que en el reino de los cielos yo tengo que depender 100% de la misericordia y bondad de Dios para mí. Queridos hermanos, esto es lo que ha sucedido conmigo y ha sucedido con usted. Somos un pez o pescado que ha sido atrapado. Y si nos dejan así, eremos. ¿Okay? Vamos a entender. Ahora en el reino de los cielos Dios nos está limpiando y nos está sacando todas las tripas y todo lo que no le conviene a Dios. Tan simple como eso. Estamos en una regeneración, ¿sí me doy a entender? Y estamos en el lugar preparado por Dios, en que su misericordia, su amor, su gracia ha sido derramada sobre nosotros. Pero vamos a entender, hay un tiempo predeterminado por Dios en que Él va a cerrar la puerta y ahí se va a terminar todo en cuanto está en la primera resurrección. Amén. Muy bien. Entonces, en el reino de los cielos, los pobres en espíritu son esos que dependen totalmente de Dios y no dependen en nada de este mundo y en ningún don que Dios le haya dado. Porque hay también algunos en el reino de los cielos que están dependiendo y descansando en sus habilidades y en sus dones y van a pasar un mal susto. En el capítulo 7, verso 21, estamos en el reino, pero vamos a ver algunos en el reino lo que están haciendo.
capítulo 7, verso 21 de Mateo dice, Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto es no solamente profetizar, pero predicar también. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca tuve una íntima relación con vosotros. Apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Qué sucede, queridos hermanos? Alguien puede estar muy bien dotado por Dios con, el hermano usó el término, con orar, predicar, hablar a las multitudes. Orar, gracias, hermano. Un don de oratorio. Y dependen de ese don y no de una íntima relación con el Señor. No están llorando y derramando lágrimas para que el Señor ponga palabras de vida para su pueblo, sino porque saben orar, pueden orar, predican. Se mueven en los dones del Espíritu. La Biblia dice que los dones son dados por Dios sin arrepentimiento, ¿verdad que sí? Entonces hay muchos del pueblo de Dios que está casado con los dones y están casados con su ministerio sin tener una íntima relación con el Señor. Y en ese carisma, en esos dones, se mueven y no tienen realmente una íntima relación con el Señor. En Proverbios 31:30 hay una escritura un poco rara de la manera que la voy a usar. Dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Cuando usa la palabra gracia, la palabra griega es don. El don es engañoso. No que el don de Dios sea engañoso, pero yo me engaño creyendo que porque tengo un don no necesito relación con Dios. ¿Sí me doy a entender? En ese instante la gracia o el don es engañoso. Y van a la hermosura, la unción. Oh, queridos hermanos, yo me puedo mover en una tremenda unción y terminar siendo un borracho, un adulto y un cosa, porque nunca me rendí al Señor. Por eso que dice, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Qué es? Hacedores de iniquidad, o maldad es lo que dice, de maldad. ¿Qué es maldad o iniquidad? Es otra palabra. Es yo hacer mi propia voluntad y no la voluntad del Padre. ¿Qué oró el Señor Jesús? Venga tu reino, hágase que tu voluntad. Lo que significa que la mía tiene que desaparecer. Entonces, habrá muchos que aunque están en el reino, van a ser van a ser extirpados, van a ser sacados del reino, porque no producen los frutos del reino. Vamos ahora a Mateo capítulo 13. Mateo, los estoy aburriendo, hermanos. Termino ya. ¿Seguro? Mateo 13. Estamos en el reino, amén. El reino es de nosotros. Mateo 13, comenzando en el verso 37. Note lo que va a suceder en el reino al fin de este siglo, en estos últimos días. ¿Cuál es la advertencia que la Biblia me da? ¿Cuál es la advertencia? Que el Espíritu dice, el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en el reino, pero vamos a entender, el reino aún no es limpio y Dios lo está limpiando y lo va a limpiar. Por eso que dice Juan el Bautista, su aventador está en su mano y limpiará su era y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Él va a limpiar su era, amén. Muy bien, estamos en Mateo 13, verso 37, dice, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es que el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Qué va a suceder? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán ¿de dónde? ¿Del mundo? Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? ¿De dónde los va a recoger? Están en su reino porque han nacido de nuevo, ¿correcto? Pero si no dan el fruto del reino van a ser sacados del reino. ¿Okay? Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Van a ser echados ¿dónde? En el horno de fuego, no en el lago de fuego. Hay una diferencia. La voluntad de Dios es que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Sin embargo, porque Dios cerró la puerta para la primera resurrección y estos no dieron la talla, se dice, para heredar el reino, pues porque se halló en ellos algo de tropiezo o iniquidad, van a ser echados ¿dónde? En el horno de fuego, la gran tribulación, no en el lago de fuego. No significa que van a perder su salvación, pero serán salvos así como por fuego, dice la Biblia. Entonces, queridos hermanos, vamos a entender, estamos en el reino. El reino está en nosotros. Dios nos ha dotado, provisto toda bendición espiritual, todo lo que necesitamos para producir los frutos del reino. Es mi voluntad la que está obstruyendo a Dios. Mi voluntad. Hay un día en que Dios va a terminar la obra y va a cerrar las puertas, y todos los que sirven de tropiezo o hacen iniquidad serán echados en un horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, ¿qué? Queridos hermanos, estamos en el reino. El reino está en nosotros. Dios nos ha dotado, nos ha provisto todo lo habido y por haber para nosotros producir los frutos del reino. Lo que está impidiendo es mi propia voluntad. No quiero rendirme a Dios. Quiero los beneficios de Dios. Pero tener una íntima comunión con Dios, eso es diferente. Miles y miles y miles y miles y miles y miles de cristianos están por los panes y los peces, por la provisión de Dios, no por Dios mismo. La salvación no es un don de Dios. La salvación es Dios mismo siendo el don. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué razón? Dios no puede salvar, el Dios omnipotente no puede salvarle a usted, Él estando fuera de usted. Este cuerpo se va a deshacer, entonces Dios tiene que estar dentro de usted para rehacer, traer una nueva creación, un nuevo hombre. Amén. Entonces, la salvación no es un don de parte de Dios, es Dios mismo siendo que el don. Amén. Muy bien. Entonces, esto es lo que va a suceder al fin de esta edad. Dios va a enviar sus ángeles y van a sacar de su reino a todo el que sirve de tropiezo y que hace iniquidad, hace su propia voluntad y no está orando que sea la voluntad de Dios hecha sobre esta tierra, así como es en el cielo. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 25. ¿Me dan 15 minutos más, hermano? ¿Dónde está el hermano? ¿Me dan 15 minutos más? 15 minutos más. Estamos en el reino, aquí no, la luz no se apaga, así que queremos.
No, pero tampoco podemos abusar. ¿Dónde fue que? Mateo 25. Mateo 25, verso primero. Mateo, capítulo 25, verso primero. Tenemos un gran problema en mucho del pueblo de Dios. Y este problema es que muchas veces andamos por vista y no por fe. Por fe vemos las cosas invisibles, por vista lo que podemos percibir, ¿correcto? ¿Qué sucede, queridos hermanos? Hay mucho pueblo en Estados Unidos que creen que Estados Unidos es el centro del mundo. Y todo lo que sucede debe suceder en los Estados Unidos. No es así, no es así. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, estaba pisando en una mina de sal, ¿correcto? Dice que se abrió una puerta en el cielo y se le dice que sube acá. Dice, al instante estaba yo en el Espíritu. En el Espíritu vio todo lo que se escribió en el libro de Apocalipsis. Hace más de 2000 años, o por lo menos 2000 años, se escribió esto. En el 1975, hacía un año que yo estaba en este mover, estaba leyendo libros acerca de Apocalipsis y Daniel, pero no entendía ni papa, no coincidía lo que decían, no me daba testimonio. Y oré y dije, Señor, enséñame acerca del libro de Apocalipsis. El Señor me contestó y me dijo, el libro de Apocalipsis abarca como 2000 años y no está confinado a los Estados Unidos de América. ¿Será confinado? No está así. Ahora es que yo estoy entendiendo. Queridos hermanos, cuando Juan escribió el Apocalipsis, Perú no existía. Los Estados Unidos no existían. Lo que existía era el Mediterráneo, el mundo de aquel entonces, ¿correcto? Por favor, no malentiendan lo que el hermano Nelson va a decir ahora. Por favor, no malentiendan, no malinterpreten. Puede ser que muchas de las cosas escritas en el Apocalipsis han sucedido en otros lugares y nosotros no lo vemos aquí. Muchas cosas que suceden. Por ejemplo, en el Medio Oriente están persiguiendo a los cristianos y matándolos. Aquí no lo están haciendo, ¿verdad que no? En los Estados Unidos no lo están haciendo, pero lo están haciendo. Hay muchas cosas que han sucedido y están sucediendo en lo natural que posiblemente nosotros mismos no lo vamos a ver en el terruño o en el área en que vivamos, pero en otro lugar puede estar aconteciendo. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, yo no tengo absolutamente ningún problema. A mí no me interesa quién es la bestia, quién es el falso profeta, quién es... a mí no me importa nada de eso. Me importa lo que Dios está haciendo aquí. ¿Sí me doy a entender? Y yo entiendo que la bestia está aquí. Yo soy una bestia. ¿Okay? Y Dios está... dice Proverbios 11 o 9. Dice, la sabiduría mató que sus bestias. En la Biblia dice víctimas, pero la palabra es mató sus bestias. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Mire, queridos hermanos, Dios no puede... ¿cuál es otra palabra para ayuntarse? No puede tener íntima comunión con una bestia. No puede tener una íntima comunión con una bestia. No puede estar en yugo desigual. Note que el mismo Señor Jesús delante de Dios era una bestia. No me tires tomates todavía ni pepino, no, todavía no. El mismo Señor Jesús delante de Dios era una bestia. Juan lo introduce, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es un cordero? Una bestia. Esa bestia tuvo que ir a través de una transformación, una resurrección, para tener una íntima comunión con el Padre por toda la eternidad. Entonces vamos a entender, yo no estoy preocupado qué está sucediendo allá afuera. Yo estoy preocupado de lo que está sucediendo aquí y lo que se supone que yo haga en el reino, en medio del reino de los cielos. Amén. Muy bien, vamos a seguir. ¿Dónde estamos? Mateo 25. Note que en Mateo 24 está hablando de muchas calamidades, problemas,
situaciones en todo el mundo. Y en medio de todos estos problemas que están sucediendo, el presidente estando en la cárcel, aquel robando, aquel la corrupción en todo el mundo, dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esta es una alegoría que vamos a ver. Entonces, en medio de todo lo que está sucediendo en todo el mundo, entonces el reino de los cielos donde estamos será semejante a ¿qué? A 10 vírgenes. Verso 2. 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Está describiendo el reino de los cielos hoy en día. Hoy en día. Hay 10 vírgenes, todos somos salvos. Nuestras lámparas han sido encendidas. Nuestro espíritu ha sido vivificado. Amén. Ahora nuestra alma está siendo salva, como lo oímos anoche. Hay 5 vírgenes, 5 de nosotros, que somos prudentes. ¿En qué consiste esta prudencia? En que tenemos nuestras lámparas, pero tenemos una íntima comunión con el aceite, que es la vida de la lámpara, ¿correcto? Con el Señor Jesús. ¿Me doy a entender? Pero hay 5 vírgenes que son insensatas y ellas están, pensando en sus mentes, bueno, el Señor Jesús murió por mí, ya todo eso, todo, aleluya, tan gozosas. Están descansando en lo que hizo el Señor Jesús, pero descuidando lo que se supone que ellas hagan. ¿Sí me doy a entender? Una vez más, queridos hermanos, el Señor Jesús no llevó mi cruz, Él llevó la suya, pero me dice que lleve la mía. El Señor Jesús no mató a este hombre viejo, la bestia que está aquí, pero me dice, hijo, lleva tu cruz y yo me aseguraré que al fin de la carrera esté fulminada esa bestia. Está haciendo una obra de regeneración, transformación en nuestras vidas. Comenzó una gloriosa obra en nosotros. Su gracia nos sumerge, pero no descuidemos esa gracia de Dios, porque hay un tiempo en que Dios cierra la puerta. Por eso el apóstol Pablo dice, no recibáis la gracia de Dios en vano. ¿Puedo yo recibir la gracia de Dios en vano? Sí. La gracia nunca va a fallar, no va a faltar, pero yo puedo ser, ¿cómo se dice? Estar descuidar mi salvación, ser holgazán, no apropiarme de lo que Dios ha preparado para mí, y por tanto se cierra la puerta y yo no estoy en medio de la primera resurrección. Bien, dice que estas 5 vírgenes tienen aceite, 5 no tienen aceite. Y tratándose del esposo, verso 5, cabecearon todas y se durmieron. ¿Se durmieron todas? Sí. ¿Estaba yo dormido? Seguro que sí. ¿Estaba usted dormido? Seguro que sí. Hasta que usted oyó una trompeta de ir a la perfección. Amén. Muy bien. Entonces, ¿están despiertos, hermanos? Entonces, oímos, dice, verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí cometieron un pecado mortal. No estoy siendo jocoso cuando digo esto. ¿Cuál es el deber cristiano? Si usted tiene 2 capas, dar una, ¿correcto?
ayudar a su hermano. Eso es el amor cristiano. Pero queridos hermanos, vamos a entender cabalmente la íntima relación que Maribel Palacios tiene con Dios. Ella no la puede compartir, ni siquiera con su esposo. La íntima comunión que ella tiene con el Señor no puede compartirla con nadie. Entonces, usted puede hablar de las experiencias que ha tenido, pero esa íntima comunión que usted tiene con el Señor, usted no puede compartirla con nadie. Entonces, ese aceite, esa íntima relación, no la podemos compartir. ¿Y qué sucede? Que se ven las insensatas que no tienen esa íntima comunión, tienen la palabra, tienen predicadores que le están predicando todos los días. Dice que el Señor Jesús le hablaba en parábolas, ¿correcto? Nunca faltan las parábolas, pero esa íntima comunión, no hermanos, no la tienen. Entonces se encuentran que no tienen esa íntima comunión y el tiempo entonces el tiempo caduca, el tiempo se termina y dice que, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él ¿dónde? En las bodas y se cerró ¿qué? La puerta. Una vez más, estas bodas tipifican la primera resurrección. Es la última relación que tiene el esposo con la esposa, en que el esposo vierte toda su vida en la esposa. Hay una íntima resurrección. Entonces hubo 5 que no estaban preparadas, 5 estuvieron preparadas, que vemos la primera resurrección, y dice que se cerró la puerta y después vinieron las vírgenes insensatas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Vacías respondiendo les dijo: nunca, de cierto os digo que no os conozco, no tengo una íntima relación con vosotros. Hay preciosos hermanos que tienen una íntima comunión con la denominación, con la iglesia, con el orden eclesiástico, pero no necesariamente una íntima comunión con el Señor. Mire un grave error que vemos hoy en la iglesia. El Señor Jesús dice: ir y predicar este evangelio a toda criatura, ¿correcto? Bien. ¿Qué sucede? Hoy en día el enemigo se ha metido en la iglesia y ha hecho desviar a la iglesia un poquitito solamente. El hermano Eugenio y la hermana Maribel van mañana para Lima. Vamos a hablar con ellos, que todos saben bien. Si el avión se desvía medio grado, pueden terminar en Tarapoto y no en Lima. ¿Me doy a entender? Se puede desviar. El Señor Jesús dijo: ir y predicar este evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, ¿correcto? Hoy en día, la iglesia metodista envía misioneros para llevar la persuasión o las doctrinas metodistas. La iglesia bautista envía misioneros llevando la persuasión bautista o las doctrinas bautistas. Queridos hermanos, nosotros no hemos venido aquí a predicar el mover de Dios. Hemos venido aquí a predicar que usted tiene un llamado de Dios a ir a la perfección. Eso no es mover de Dios. Entonces, vamos a ver. Si nosotros caminamos con el Señor, Él nos va a guiar a toda verdad. Pero hoy en día, la iglesia ha arropado a la congregación con un falso manto de seguridad que Dios no lo ha dado, lo da el hombre. Por eso es que la mujer dice: mete levadura en 3 medidas de harina hasta que todo es dado. La mujer es la iglesia, o cualquiera que no esté en el espíritu, en la carne. Y las 3 medidas de harina tipifican las 3 grandes fiestas, lo que significa que hay error en todas las enseñanzas. Y solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a toda verdad. Queridos hermanos, estamos en el reino. El reino está en nosotros. Vamos a terminar con esto. Vamos ahora a producir los frutos del reino. Cuando
Usted y yo nacimos de nuevo. Permítame usar esta ilustración. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, entramos a un terruño extranjero para nosotros, extraño. No sabíamos nada, conocíamos las tinieblas allá afuera, pero no la luz aquí. Y por eso el Espíritu Santo ha sido encomendado para que nos guíe a toda verdad y nos lleve en camino de justicia. Pero muchas veces no queremos oír al Espíritu Santo, queremos oír otras cosas que nos convienen. ¿Qué es más fácil? ¿Nadar río arriba o río abajo? Vaya a ver en cuántas iglesias se está predicando ¿cómo se dice? Negarse a sí mismo, llevar su cruz. Todo lo que se predique, todo lo que el Señor Jesús ha hecho. Y eso no está mal, no está mal. Pero una vez más, Dios odia una balanza falsa. Cuando usted presenta solamente las virtudes y todas las cosas buenas que el Señor Jesús ha hecho, pero no predica que Él también trajo una espada, ¿okay? Y dijo que el que no aborrezca a su padre, su madre y todo, el que no dé todo, su todo a Dios, no puede ser digno del reino de los cielos, ser mi discípulo. Eso no lo predican. ¿Por qué? Porque pierden la mitad de la congregación. No vamos a terminar con dos escrituras, me permiten. Comenzamos diciendo que el instinto de preservación propia muchas veces es una desventaja para nosotros no entregarnos enteramente a Dios, ¿correcto? Muy bien. Mire lo que dice la Escritura en Mateo 13, a leer dos versículos. Mateo 13, verso 44. Mateo capítulo 13, verso 44. Dice de esta manera. Mateo capítulo 13, verso 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Este es el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende algunas de las cosas que tiene. ¿Va y vende qué? Todo lo que tiene para adquirir ¿qué? Ese tesoro o ese campo. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió algo de lo que tenía. Es todo, queridos hermanos. Cuando el Señor Jesús lo salvó, no lo salvó a media, no, Él entregó toda su vida por usted. Entonces Él demanda todo. Padre, madre, tierra, todo. Tiene que dejarlo por mí. ¿Qué sucede, queridos hermanos, al nosotros estar en este reino de los cielos y al aproximarse el tiempo para nosotros heredar y reinar y gobernar con Cristo? Nos encontramos que no hay un precedente, no hay un modelo, no hay nada para nosotros ver cómo vamos a reinar y a gobernar. Por esta simple razón, usted no va a gobernar, Dios va a gobernar a través de usted. Y ese ha sido muchas veces el problema que hemos tenido en algunos lugares de Latinoamérica. Los ancianos toman el gobierno de Dios, pero dejan a Dios aparte, dejan a Dios a un lado. Dios va a reinar y a gobernar a través de nosotros. Usted estará trayendo la imagen y la semejanza de Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿Amén? Entonces, dos escrituras más. Hechos capítulo 1, verso 6. Como no sabemos cómo vamos a reinar y a gobernar, las Naciones Unidas están tratando de hacerlo y posiblemente nos quieran contratar para que seamos partícipes. No, hermanos, no necesitamos nada de eso. Es el gobierno de Dios, es el reino de Dios, es Dios quien va a estar reinando a través de nosotros. En el capítulo 1 de Hechos, verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber qué,
los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No sean metiches, no les interesa, no se encuentra esos rosarios. Están en manos del Padre. Dejen que Dios sea soberano. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay dos aplicaciones a esto. Y por eso muchos salen a predicar en muchos lugares. Pero también cuando el Señor Jesús dice, me seréis testigos, ¿qué ha sucedido? Hay una vida, la vida de Cristo, que ha sido puesta en usted. El reino de los cielos está en usted. Ese reino, esa vida, debe de ser testigo en todo lugar que usted vaya. Y aquí vayamos muchos de nosotros, ¿verdad que sí? Pero ser testigo de esa vida, manifestarla. Una última escritura, Salmo 127, verso 1. Dice de esta manera, yo seguro que muchos se lo saben ya de memoria. Salmo 127, verso 1 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios comenzó la buena obra y Dios la va a terminar. La va a terminar con esos que se mantengan firmes hasta el final. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, una íntima unión. El único Dios verdadero, contigo el único Dios verdadero, y con Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Estamos en el reino? El reino es de nosotros. A producir ahora los frutos del reino. Amén. Dios le bendiga.